Volvemos a la Argentina para hablar de este 1 de marzo que fue con varios discursos políticos. Recordemos que el presidente Alberto Fernández abrió la sesión en el Congreso, las sesiones ordinarias en el Congreso, con un discurso que se preveía con mucha expectativa allí junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Decíamos, un discurso que se preveía o generaba demasiada expectativa, teniendo en cuenta que llega sin el acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional, principalmente en el Congreso. También mucha expectativa por saber qué iba a decir en torno al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Se limitó al comienzo a pedir un minuto de silencio por la guerra Rusia versus Ucrania. Habló también que no habrá reforma laboral, no habrá reforma jubilatoria, no se va a modificar la edad para jubilarse. Bueno, la deuda millonaria con el Fondo Monetario que dejó el gobierno anterior, el acuerdo económico con China, temas que vamos a analizar junto a Gabriela Origlia para que nos cuente, bueno, qué pudo observar de esto que para muchos, en algunos casos, tiene que ver con algunas promesas del año pasado que no terminaron cumplidas, algunas que se cumplieron, metas todavía difíciles de concretar para los casi 2 años que le queda al presidente y una ausencia muy notable, ¿no? La de Máximo Kirchner. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días. La verdad que el discurso del presidente, si le faltó algo, es el cómo. Más de 1 hora hablando y nunca nos enteramos cómo va a ser nada de lo que dice. Suele ser un aspecto importante en todas las inauguraciones de sesiones ordinarias de todos los niveles del Estado. En este punto se torna crucial, Silvia, por lo que estabas describiendo, ¿no? La expectativa que había respecto de cómo va a seguir la economía argentina y cómo el gobierno va a lograr estos objetivos que enumeró hoy el presidente Alberto Fernández. Al arranque, bueno, la ausencia de Máximo Kirchner es una clara muestra de cómo es la tensión que se vive puertas adentro de la alianza del gobierno. En el medio también se retiraron los legisladores del PRO, Silvia, cuando Fernández hizo referencia a la causa judicial que él mismo ha pedido a la justicia que encamine respecto a las responsabilidades de funcionarios de la anterior administración y del Fondo Monetario Internacional sobre los 45.000 millones de dólares tomados con ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri. Allí se retiró el PRO. Todo esto es horas antes de que entre, esperemos que así sea, porque ahí estuvieron las promesas, el acuerdo con el fondo y además que tengan los números para aprobarlo, porque si tenés una alianza propia, dividida y una oposición que se resiste, van a contar como en un ábaco los votos. Eso por un lado. Respecto del acuerdo con el fondo, lo decías al comienzo, Silvia, no habrá ajuste, habrá aumento del gasto, no habrá reforma laboral, no habrá reforma previsional. Bueno, con todos esos no, solo nos quedó en claro cuál es el plan para la tarifa, que es un punto central. Para las tarifas, dijo, aumentarán las tarifas, se quedarán sin subsidios para el 10% de la población de mayores ingresos. Con eso, dicen los economistas, no alcanza, porque con ese esquema no se llega al sendero fiscal, a los objetivos establecidos con el fondo. Nos queda la duda de cómo va a ser hacia adelante. Allí está uno de los inconvenientes máximos del enfrentamiento que tiene la Cámpora con Fernández, se da precisamente en el campo de la energía. Gabriela, muchísimas gracias por este análisis. Sí. Un dato más, si me permitís. Sí. Volvió a hablar el presidente de los planes sociales, de cómo transformarlos en empleo, de un plan, de un programa de producción industrial y de leyes que el Congreso no ha aprobado. Si hacemos la suma lineal de todos los puestos de trabajo que el presidente prometió crear, vamos a tener que salir a buscar gente afuera para que trabaje, ¿eh? Me parece porque que sí. Los números son muy importantes. Esto viene a cuenta de lo que decías cuando presentabas este tema. El trecho largo que hay a veces entre las promesas y las posibilidades de llevarlas a cabo, sobre todo si no explicamos cómo va a crecer una economía sin dólares, con cepo y con alta presión impositiva. Completísimo tu análisis, Gabriela, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas buenas tardes.